El amor es mutuo, mis hermanos, y es un privilegio siempre estar aquí. Me gozo muchísimo de ver la obra de Dios en ustedes. Wow, y pensar que hace 40 años que el Señor levantó esta iglesia y que todavía mantiene su candelero aquí, eso es algo que da gloria a su nombre. Así que oramos siempre por ustedes y damos gracias porque hay una iglesia fiel y viva en Pedro Brán. Vamos a orar. Oh Dios, nos acercamos ahora a tu palabra con extremo cuidado, rogándote, Señor, que tú nos permitas colocarnos detrás de ti y no delante. No sé cuántos recuerdan, hace unos añitos atrás, no 2 o 3, unos buenos añitos atrás, cómo salieron a la luz los pecados ocultos de un famoso teleevangelista. El hombre aparecía con frecuencia en la televisión proclamando el evangelio. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba envuelto en adulterio, en drogadicción y en despilfarro millonario de las ofrendas. Y esto con la complicidad de su esposa. El caso fue muy conocido y es triste porque él fue sentenciado a prisión. Por esa misma época había otro televangelista muy conocido también que denunciaba con intensidad el caso de estos esposos, aun cuando él también escondía prácticas pecaminosas como la de disfrazarse para ir a visitar prostitutas. Al paso del tiempo, él también fue descubierto y grande fue su desgracia y caída. Aunque reconocemos que estos son dos casos de la vida real, son casos hasta cierto punto extremos, no deja de ser cierto que son una vívida ilustración de una verdad que encontramos en las Escrituras, declarada de una manera breve y sobre la cual nosotros queremos predicar en esta mañana. Y nos referimos a la sentencia de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Voy a estar todo el tiempo citando de la versión de las Américas. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Cómo vamos a tratar este texto? De una manera simple, sencilla, elemental. Le vamos a hacer 4 preguntas. 4 preguntas a este texto. Y la primera de ellas es la siguiente: ¿qué significa encubrir sus pecados? Porque el texto se refiere de aquel que encubre sus pecados. ¿Qué significa encubrir sus pecados? Ahora, hermanos, a riesgo de parecer demasiado simple, creo pertinente que establezcamos claramente qué es el pecado. Pastor, pero ¿cómo usted cree que tiene que hacer eso en una iglesia bíblica? Bueno, mis hermanos, es que la distorsión a la que hemos llegado hoy es tal que prefiero que sobre a que falte. Hoy en día la palabra pecado ha perdido su significado. No es una palabra ni siquiera popular. En una ocasión el doctor Donald Carson dijo en el año 2011 que el aspecto más frustrante que él había encontrado de evangelizar en las universidades en los Estados Unidos, ¿ustedes saben cuál era? Que los estudiantes no tenían la más mínima idea de lo que era el pecado. Y él dijo esta frase: ellos saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. Es algo que ha perdido su valor. Y no solamente allá afuera, sino aún en las iglesias. Hubo un análisis, un estudio que hizo una socióloga analizando más de 47 sermones acerca de la parábola del hijo pródigo en diferentes iglesias, y su conclusión fue que el concepto de pecado se ha acomodado para satisfacer la sensibilidad actual. Ella dice lo siguiente: con frecuencia el lenguaje que se utiliza amortigua el impacto sobre los oyentes, pues se echa mano de una gran variedad de recursos retóricos más suaves, tales como error, equivocación,
debilidad, enfermedad. Todas esas palabras se usan para sustituirla por la palabra pecado. Hermanos, en ese sentido, ya la gente no comete adulterio, sino que tiene una aventura. Ya los altos funcionarios en empresas no roban, sino que cometen indelicadezas. Es variando la terminología para que suene más suave. Pero mis hermanos, el pecado según la Biblia es infracción de la ley de Dios. Es todo aquello que quebranta o que va en contra de los mandamientos claramente establecidos por Dios en su palabra. Es quebrantar su voluntad expresa. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es errar al blanco. Es apuntar al blanco y no darle. Es toda acción, reacción o actitud que no agrada a Dios. O dicho de otra manera, el pecado es un completo desconocimiento de lo que Dios desea y de quien Él es. Así que no es solamente una acción incorrecta que tiene que ver con nosotros mismos. No. El pecado es una acción o una reacción cometido contra Dios, pues le ofende a Él. Es una traición contra Él, es rebelión a su autoridad. Por eso dice Jerry Bridges en uno de sus libros, nuestro pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Se trata en efecto de una traición cósmica. Todo aquello que no agrada a Dios es pecado. ¿Tú sabes lo que agrada a Dios? Si no lo sabes, imposible que no estés pecando todo el tiempo. Y si lo sabes, porque conoces las Escrituras, entonces eres conscientes que con más frecuencia de la que estaríamos dispuestos a admitir, hacemos nuestra voluntad y no la de Él. Ahora bien, todos nosotros aquí cometemos pecados de los cuales somos muy conscientes, y esa es la mayoría. Sin embargo, hay otro tipo de pecados, que son los menos, que pueden ser cometidos de una manera que no somos conscientes hasta que algo sucede o alguien nos ayuda a verlos. El texto dice, el que encubre sus pecados. ¿Y qué significa encubrir? La palabra encubrir significa cubrir, guardar. Cuando se habla en este texto de encubrir los pecados, obviamente se habla de pretender ocultar aquellos pecados que nosotros sabemos conscientemente que hemos cometido o que estamos cometiendo. En otras palabras, se refiere a aquellos pecados secretos que no queremos que nadie conozca. Esas prácticas, esas cosas que hacemos, que estamos claros, no tenemos duda delante de Dios que son pecaminosas, sin embargo, nadie lo sabe. Solamente nosotros. Y no tenemos la más mínima intención de que nadie lo sepa. Eso es cubrir los pecados. Ahora, este tipo de pecados encubiertos pueden ser de múltiples tipos. Los que todo el mundo piensa cuando se habla de pecado oculto, que son los sexuales, fornicación, adulterio, pornografía, pero también pueden ser pecados financieros, robo, engaño, evasión de impuestos, declaraciones falsas, o aún pueden ser pecados educativos para los estudiantes, fraudes. No sé si en esta época todavía le llaman chivos. Yo a veces tengo que, con esas palabras tengo que tener cuidado, porque a veces me siento que estoy desactualizado. Chivos, y la gente no sabe lo que es. Bueno, fraudes, esos engaños que uno hace, que supongo que ahora serán todavía más fáciles, porque ahora hay los celulares, se pasan las cosas. Yo supongo que ahora si un profesor da un examen tiene que recoger celulares, de todo. Esos son pecados. Pueden ser pecados relacionales, odio, envidia, resentimiento. Tenemos un hermano que no lo soportamos. ¿Cómo está mi hermano? Dios lo bendiga. Y por dentro, ese marvao. Esos son pecados ocultos, nadie sabe, pero no los soportamos. Pueden ser también pecados sumamente internos, ingratitud, falta de contentamiento, ansiedad, temor a los hombres. Le damos muchísima importancia a lo que los demás piensan de nosotros, nunca lo reconocemos, nunca lo decimos, nadie lo sabe, pero para nosotros nos frustra que alguien no nos vea como nosotros queremos que nos vea. Todo ese tipo, ¿ven qué gama más amplia?
puede haber de pecados ocultos o cubiertos? La realidad, hermanos, es que todos, creyentes y no creyentes, pecamos con regularidad. Y la inclinación naturalmente pecaminosa de todos nosotros, en mayor o menor grado, es ocultarlo. Sobre todo cuando cometemos ese tipo de pecados que nosotros calificamos de grave. Cuando son pecaditos, nosotros somos los que hacemos esa diferencia. Comunes, pues, lo compartimos. Pero cuando son de esos que nosotros decimos que son graves, eso lo tenemos guardadito. Hermanos, eso es algo en lo que todo hombre y mujer puede caer. Pensemos en un hombre como David, que dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros sabemos lo que David hizo. Debiendo estar en la guerra, se quedó en su palacio y luego de dormir una siesta, se pasea en el balcón y alcanza a ver una hermosa mujer bañándose. Y en lugar de apartar los ojos e irse de ahí, él se quedó ahí mirando. Y luego la manda a buscar, adultera con ella, queda embarazada y manda a buscar a su esposo, que es un hombre fiel que estaba en la guerra. Lo manda a buscar con el propósito de que el esposo fuera a su casa, durmiera con su mujer y se pensara que el embarazo era de su esposo. El hombre era más fiel que el mismo David y dice: yo no voy para mi casa con mis compañeros allá, y se queda en palacio. Así que David lo manda con una carta en su mano diciendo: pónganlo en la parte alante de la batalla para que muera. Así que David es culpable de adulterio y de asesinato, y lo tenía callado por meses, hasta que Dios envía al profeta Natán, que lo enfrenta, y entonces él tiene que reconocer su pecado. Así que, hermanos, todos nosotros tenemos la capacidad de encubrir nuestros pecados. Ahora la pregunta es: ¿qué lleva a alguien a encubrir sus pecados? Aún un hombre como David, conforme al corazón de Dios, ¿qué lleva a un hombre como este a tapar sus pecados? Bueno, mis hermanos, entre otras cosas, el orgullo. Orgullo que nos lleva a querer mostrar una imagen de nosotros mismos que no se corresponde con la realidad. Dice un autor: la vergüenza hace que manipulemos las consecuencias del pecado. Por naturaleza, pagaremos cualquier precio a fin de aparentar que somos buenos. Hermanos, es el orgullo el que ve la comisión del pecado, no su reconocimiento. Hermanos, es el orgullo nuestro el que nos hace ver como una deshonra que saquemos a luz nuestros pecados, cuando la realidad es que la deshonra es haberlo cometido, no sacarlos a la luz. Cuando encubrimos nuestros pecados, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos demostrando que estamos más interesados por nuestra reputación que por nuestra relación con Dios, y sin lugar a dudas que por su reputación. Hermanos, ocultar nuestros pecados es alejar la posibilidad de alejarnos de ellos. Cuando los ocultamos, estamos cerrando todas las puertas que nos llevan a lograr victoria sobre el pecado. Al contrario, cuando ocultamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Los fortalecemos y causamos que se profundicen y se fortalezcan aún más. En ese sentido, pensemos en alguien que lidia, hombre o mujer, que lidia continua y permanentemente con la lujuria. Nadie lo sabe, pero es un pecado con el que lidia continuamente. Si no lo comparte, si no lo confiesa, si no lo trata bíblicamente, eso puede llevarlo a la pornografía y luego puede llevarlo a la adicción a la pornografía y a la fornicación. La ira escondida puede convertirse en amargura, luego en odio y hasta pudiera terminar en homicidio. ¿Y qué fue lo que pasó si ese era un hombre tan tranquilo? ¿Y qué fue lo que le pasó a esa mujer que mira parecía de lo más tranquila? Ya tenía su musiquita por dentro, iba pecando sin tratar el pecado bíblicamente, iba ocultándolo y acumulándolo. Hermanos, cuando ocultamos nuestros pecados, ustedes saben a qué eso nos conduce: a vivir
dobles vidas. Dobles vidas. Una, la vida pública, la que todo el mundo conoce. Y otra, la vida oculta. Nadie, óiganlo bien, nadie que vive una vida doble puede ser feliz. Nadie, eso es una desgracia. Eso es terrible. Debemos de vivir una sola vida abierta a nuestro Dios. Así que esta es la primera pregunta respondida. ¿Qué significa encubrir los pecados? Permítame ir a la segunda pregunta. Y según el texto, ¿cuál es el resultado de encubrir nuestros pecados? Bueno, el texto lo dice en dos palabras. El que encubre sus pecados no prosperará. Y el término prosperar aquí significa en su etimología empujar hacia adelante en varios sentidos. Expresa la idea de una empresa de éxito. A veces se usa de una manera que significa triunfo. Entonces, lo que está diciendo es que el que encubre sus pecados no tiene forma de que le vaya bien, no tendrá éxito. Mis hermanos, es mejor creerle a la palabra de Dios. No hay forma de que alguien encubra sus pecados y le vaya bien. No lo digo yo, lo dice Dios. No hay forma. Pastor, pero yo conozco gente que son unos hipócritas y viven dobles vidas, se presentan a la sociedad, sin embargo son unos narcotraficantes y todo el mundo lo sabe callado y les va muy bien. No, mis hermanos, que tengan mucho dinero no significa que les va muy bien. ¿Saben qué? Puede ser que temporalmente les vaya bien, como a los hombres de los cuales Asaf tuvo envidia en el Salmo 73. Pero ven acá, yo estoy aquí sirviendo al Señor y haciendo las cosas bien y me sale tomar y me sale tomar. Y aquellos, los impíos, no preguntan por Dios, no les interesa a Dios, ellos hacen lo malo y viven de lo más quitado de bulla, como si nada, están felices. Y el salmista empieza a preguntarse, ¿y valdrá la pena realmente servir a Dios? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Tarde o temprano no les irá bien. Tarde o temprano no les irá bien. Así que, hermanos, no hay forma de que alguien oculte sus pecados y logre lo que quiere. No va a tener éxito. Y esto por varias razones lógicas. En primer lugar, porque, hermanos, no es posible prosperar cuando vivimos en contra de aquel que creó las reglas de juego. El que creó toda la existencia, todo el universo, toda nuestra vida es Dios. No podemos pensar que vamos a hacer las cosas en contra de su diseño y que podamos seguir adelante. Es imposible, por otro lado, prosperar, porque es imposible encubrir nuestros pecados de quien realmente importa. Nosotros podemos encubrir nuestros pecados de los hombres, pero nosotros no podemos encubrir nuestros pecados de Dios. ¿Y saben qué? Los hombres no nos van a juzgar, quien nos va a juzgar es Dios. Y es imposible encubrir los pecados delante de Dios. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 139, los versículos 2 a 4. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Hermanos y amigos, es que lo que tú pensaste, ya el Señor lo sabe. Lo que tú vas a decir, antes de que tú lo digas, ya el Señor lo sabe. Porque no hay nada oculto delante de su presencia. Quien te va a juzgar a ti, a mí, no van a ser nuestros compañeros, no va a ser nuestra familia, no van a ser nuestros amigos. Quien nos va a juzgar va a ser Dios. Y es imposible encubrir los pecados delante de Dios. Por lo tanto, es una insensatez, es una necedad, es una estupidez encubrir los pecados. Oigan lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, no hay nada, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hermanos, es irónico que estemos más preocupados de lo que los demás piensan de nosotros que lo que Dios piensa y sabe con certeza.
porque repetimos, Él es quien finalmente nos juzgará. Pero por otro lado, hermanos, no es posible tampoco prosperar cuando se tiene una conciencia agobiada por la culpa. Cuando se tiene una conciencia agobiada por la culpa. Cuando nosotros vamos a los libros históricos, nosotros vemos allí el relato del pecado oculto de David. Pero los libros históricos no nos dicen qué estaba pasando con David en su interior. Eso nosotros lo encontramos en los salmos, los que son conocidos como salmos penitenciales o salmos de arrepentimiento. Salmo 32, Salmo 51. Esos meses en que David estaba callado, muy posiblemente él se veía de lo más bien por fuera. Él cumplía sus asuntos de estado, las personas que se le acercaban, él se mostraba igual que siempre, feliz, contento, de lo más tranquilo, no está pasando nada, todo está bien. Eso era lo que él mostraba. Sin embargo, la realidad, miren cuál era. Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Él estaba hasta físicamente mal. Salmo 51, versículos 8 y versículo 12. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Restitúyeme el gozo de tu salvación y susténme con un espíritu de poder. Hermanos, el pecado encubierto afecta a nuestra salud espiritual y hasta nuestra salud física. ¿Usted ha visto cómo hay personas que vienen grandes aflicciones a su vida y ellos físicamente desmejoran? Uno los ve que se ponen delgados. Bueno, mis hermanos, cuando hay una conciencia sensible y uno sabe que está pecando o ha pecado y no lo ha resuelto bíblicamente, eso es algo que atormenta internamente. Pastor, pero yo conozco un caso que él tenía su pecado oculto y él no era atormentado. Eso es peor. ¿Saben por qué es peor? Porque eso es señal de impiedad, eso es señal de falta de vida. Un inconverso puede hacerlo y no sentir ningún remordimiento, porque está tan cauterizado, está ya tan dañado, tan insensibilizado por su propio pecado que nada es nada. Pero un creyente verdadero, para un creyente verdadero es imposible, óiganlo bien, es imposible tener un pecado oculto y estar tranquilo internamente. Si alguien dice ser creyente y tiene pecados ocultos y no tiene intranquilidad, que deje de decir que es creyente. No lo es. No lo es. Porque el Espíritu Santo mora en el interior del creyente y lo redarguye todo el tiempo de pecado. Así que eso es peor todavía. Pero por otro lado, mis hermanos, es imposible prosperar encubriendo nuestros pecados, porque al hacernos, como dijimos ahorita, nos alejamos de la posibilidad de que sean perdonados o tratados con misericordia. El mismo David en el Salmo 32 inicia en los versículos 1 y 2 diciendo lo siguiente: cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y quién es que está diciendo eso? David, pero a ti no te luce decir eso porque tú estuviste callado. Sí, pero él no lo dijo mientras estaba callado. Él lo dijo porque él experimentó el perdón y la misericordia de Dios cuando confesó su pecado. Así que esa bienaventuranza, esa felicidad, no es jamás para el que oculta su pecado, sino para el que lo trata bíblicamente. Porque cuando no somos nosotros que los cubrimos, ¿ustedes saben qué sucede? Quien los cubre es Dios, por medio de la sangre de Cristo. Y eso significa que los borra, que los echa en el fondo del mar, que ya no los tome en cuenta. Así que mi hermano, no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. No hay ni uno solo. Así que lo mejor es confesarlos, no ocultarlos. Y esto nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es entonces la manera correcta de tratar con nuestros pecados?
Si la manera incorrecta es ocultarlos, ¿cuál es la manera correcta? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona y se aparta. Hermanos, cuando vemos el ejemplo de David, debe ser obvio para nosotros que todos somos capaces de cometer pecados groseros en un momento de debilidad. Si alguien piensa aquí que es imposible para él que cometa un pecado sexual, déjame decirte lo siguiente: tú estás más frágil que cualquiera. No, yo nunca pecaría de esa manera. Yo me llevo muy bien con mi esposa, yo nunca haría eso. Ten cuidado, estás en mucho peligro. Estás en mucho peligro, porque vas a andar por ahí descuidado. Tú eres capaz de hacerlo, y yo también. Así que es mejor saberlo, para que a la más mínima oportunidad nosotros reaccionemos y nos alejemos. Hay muchos creyentes que han dicho, yo nunca lo haría, y después han tenido que reconocer avergonzados que se equivocaron. Así que, hermanos, lo que estoy diciendo, o lo que quiero decir al mencionar esto, es que lo que hace una diferencia grande entre un inconverso y un creyente no es que el inconverso peca y el creyente no. No, esa no es la diferencia. La diferencia es cómo se maneja el pecado después de cometido. Eso es lo que diferencia a un creyente de un inconverso. El pecado se comete, ¿cómo se maneja después? Bueno, aquí nosotros tenemos dos imperativos, dos indicativos, dos instrucciones de la manera correcta delante de Dios de manejar el pecado. El pecado ya fue cometido. Ya no es momento de mirar atrás, de tener remordimiento, sino más bien de tener arrepentimiento, que son dos cosas diferentes. Dice que la manera correcta de manejar nuestros pecados es confesarlos y apartarnos. Así que veamos en primer lugar confesarlos, más que el que los confiesa. En las Escrituras la palabra confesar significa decir lo mismo que Dios dice. En otras palabras, es ver nuestro pecado como Dios lo ve y por lo tanto afirmar y reconocer que hemos cometido un gran mal. Salmo 32, versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Así que, mis hermanos, la confesión debe ser una muestra de arrepentimiento, y esto incluye dolor por haber ofendido a Dios. Pero al mismo tiempo, la confesión exalta y glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque exalta su justicia, su bondad, su santidad. Es interesante saber que en algunos contextos la palabra hebrea traducida como confesar también es traducida en otros lugares la misma palabra como agradecer o alabar. Ustedes recuerdan este caso cuando empezaron la conquista de Canaán, luego de conquistar Jericó. En Jericó Dios le había dicho, no tomen botín, no se queden con nada, y Acán se quedó con algo, desobedeciendo la orden de Dios. En la próxima batalla, con una ciudad mucho más pequeña, fueron derrotados. Y cuando van delante de Dios, Señor, ¿y qué fue? Tú nos abandonaste. Dios dice que hay pecado dentro del pueblo. Y Dios lo lleva por tribu, por grupo, por familias, hasta Acán. ¿Ustedes recuerdan lo que le dice Josué a Acán? Josué capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. La frase da gloria al Señor significa decir la verdad por parte de pecadores que se presentan ante el tribunal de Dios. En otras palabras, confiesa, reconoce que tú eres pecador y que Dios es justo. Es lo que vemos en David. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que seas justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos dando gloria a Dios, porque estamos exaltando su justicia y su santidad, y al mismo tiempo estamos dando oportunidad a que su bondad, amor y misericordia se manifieste en el perdón.
Debemos confesar los pecados en lugar de ocultarlos. Ocurre lo contrario, cuando los hombres se rehúsan a confesar sus pecados, ¿sabe lo que sucede? Dios es blasfemado. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9, Apocalipsis 16, 9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Wow. Estos hombres no tienen ninguna duda de que han pecado, pero dicen, no me da la gana. Y nosotros vemos gente así, dicen, no, yo no creo eso, es que yo no quiero vivir así, es que a mí no me interesa el evangelio, yo quiero hacer lo que a mí me da mi gana. Y hay personas que tienen el coraje, un coraje insensato, de expresarse así. No hay forma de vivir conforme a nuestros parámetros en contra de Dios y que nos vaya bien. Cuando confesamos los pecados, decimos, Dios, tú tienes razón, eso estuvo mal hecho. Tú eres quien determina lo que está bien y lo que está mal. Tú eres quien determina lo que es pecado y lo que no. Así que yo reconozco que lo hice mal. El apóstol Juan es sumamente claro y específico en su primera epístola, primero de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y la idea del texto es de una confesión continua, pudiera traducirse, si continuamente confesamos nuestros pecados o si continuamos confesando nuestros pecados. Hermanos, lo que limpia nuestros pecados es la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Eso es lo que limpia nuestros pecados. Y cuando nuestros pecados no son confesados, Satanás nos mantiene esclavizados. Se cuenta la historia de dos niños que fueron enviados por su madre a comprar vinagre. Pero cuando ellos venían de camino por estar con la jugadera, usted sabe cómo son los muchachos, el que traía el frasco se le cayó y se le rompió. Así que le dijo, ay, ¿y qué hacemos ahora? Y entonces el hermano le dijo, bueno, vamos a comprar otro frasco. Pero tú no le vas a decir nada, mamá. No, yo no le voy a decir nada. Así que compran otro frasco y llegan y se lo entregan a la mamá como que nada ha pasado. Dice él que rompió el frasco, que durante los 2 años siguientes su hermano mayor lo tenía de esclavo. Porque cuando él le pedía que hiciera algo y él no quería, él nada más le decía, vinagre, vinagre. Así que él decía, ay mi madre, y él hacía lo que el hermano le decía con tal de que no lo dijera a la mamá. Hasta que un día el hermano mayor le confesó que cuando él llegó ese día y la mamá le preguntó por qué cobraban 2 veces el vinagre, el hermano mayor le contó todo a la mamá, pero quiso dejar ese recurso ahí y no decírselo al hermano menor, y lo tenía chantajeado. Hermanos, eso es lo que hace Satanás cuando nosotros mantenemos oculto nuestro pecado. Tú te quedas con tu pecado oculto y Satanás te dice, ¿qué es lo que tú te crees? Tú dices que creyente, tú no eres un buen vivo. Y tú te crees que Dios te va a oír. Y tú te crees que tú vas a adquirir el favor de Dios. Y tú te crees que Dios te va a hacer caso. Y te mantiene esclavizado. Lo mejor es decir, tú tienes razón, yo lo cometí. Tú eres malísimo, también tú tienes razón, yo soy malísimo. Precisamente de ese malísimo que me libró el Señor Jesucristo. Así que yo no voy a tener temor en confesarlo y dejar que sea Él que maneje mi pecado, no yo. Porque Él lo maneja mejor que yo. Porque Él se aseguró de que fuera pagado en la cruz del Calvario. Ese es el punto. Hermanos, es cierto que Cristo ya ha perdonado los pecados, todos los pecados del verdadero creyente. Así que esta confesión aquí en Primera de Juan no significa una confesión para perdón salvífico de los pecados. Es más bien la petición de perdón de un hijo a su padre. Los que somos padres aquí, hay veces que nuestros hijos pecan contra nosotros y a veces de manera graves. Y hay veces que uno quisiera consumirlos, ¿verdad que sí? Y que uno se aira con ellos. Pero en ningún momento te pasa por la cabeza que va a dejar de ser tu hijo.
Así que no, ellos no dejan de ser nuestros hijos por lo que hacen. Ellos pueden molestarnos y la relación de comunión afectarse momentáneamente. Es lo mismo con el creyente. El creyente debe confesar sus pecados, no para ser salvo. El creyente es salvo y aún ese pecado no confesado ha sido perdonado si es un verdadero creyente. Pero es una confesión para mantener el aspecto relacional abierto, para poder seguir disfrutando de la comunión con Dios, como pedía David: vuélveme el gozo de tu salvación. Yo no quiero seguir así, esto es terrible. Por otro lado, hermanos, debe ser evidente a quién es que hay que confesar. Ya lo tengo, al sacerdote. No, ahí no dice nada del sacerdote. Sea sacerdote judío, sea sacerdote católico romano, no está hablando, en ningún momento se ve eso. Es obvio, ¿a quién hay que confesar? Al que se ha ofendido. Tú te imaginas que tú le hables mal a un hermano aquí, te se molestó por algo, con razón o sin razón se molestó, con razón o sin razón, pero sin razón, porque nunca hay razón para hablar mal, usted le habló mal, y después en su casa usted se da cuenta y le da apuro, y entonces usted se lo confiesa a su esposa. Bueno, está muy bien, yo pienso que está bien que se lo confiese a tu esposa, pero no a tu esposa que tiene que confesárselo primariamente, es al hermano a quien tú le hablaste mal. Bueno, pero que él realmente me molestó y él no tiene razón en lo que hizo. Puede ser, pero ¿le hablaste mal o no le hablaste mal? No, mira lo que pasa, ¿le hablaste mal o no le hablaste mal? Sí, le hablé mal, entonces resuelve eso. Ve y confiésalo y pídele perdón. Mi hermano, mire, excúseme, yo le hablé de una manera inadecuada. Y no añada la coletilla, pero tú te lo buscaste. No le añada eso, porque ya eso no es una confesión genuina. Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. Así que todo pecado, pequeño o grande a nuestros ojos, es cometido ¿contra quién? Contra Dios. Así que a quien primero hay que confesarlo es a Dios. Pero hermanos, esto no excluye a aquellos contra quienes se ha pecado. Un acto de adulterio, por ejemplo, siempre, sin excepción, debe ser confesado al cónyuge. ¿Por qué? Porque es un pecado contra el esposo, es un pecado contra la esposa. Y hermanos, estos son principios elementales, básicos, generales, fundamentales de la palabra de Dios. En una ocasión, oyendo un programa de radio en una emisora cristiana, habían unos consejeros cristianos. Y alguien llamó porque había sido infiel a su esposa hacía varios años. Nunca se lo había dicho. Él dice que se había arrepentido. Ya las cosas estaban de lo más bien. Y él le preguntaba al consejero qué hacía. El consejero le dijo: si ya tú lo confesaste a Dios y si la relación está bien ahora, ¿para qué tú lo vas a hacer? A traer nuevas heridas. Deja eso así, ya Dios te perdonó. Suena muy bien, ¿verdad? Pero es incorrecto. Porque el pecado, el manejo del pecado no se cierra ante Dios hasta que tú no has hecho lo que tienes que hacer. Y eso incluye pedir perdón y confesarle a la persona ante quien tú pecaste. Pastor, pero usted se imagina, después nosotros tenemos 6 años bien, mire, la relación va súper. Yo salir ahora, eso es traer de nuevo un factor de problema. Bueno, yo te entiendo, pero no hacerlo es pragmatismo. Es decir y juzgar que no es bueno hacerlo por los resultados que trae. No, es que bíblicamente tú nunca resolviste ese problema. Tú tienes que venir delante de tu esposo, delante de tu esposa y decirle: mira, mi amor, yo tengo algo que decirte, muy triste, es vergonzoso para mí, pero hace 6 años, 7 años, yo hice esto y nunca te pedí perdón y te lo estoy pidiendo ahora. Y cuando venga de allá para acá una andanada, no te defienda. Pero eso hace 6 años, si yo hubiera querido no te lo digo, no te pongo así. No, confiesa y espera lo que venga. Eso es lo que te toca. No hagas como una pareja que tuve en mi oficina, no eran creyentes, pero él había sido infiel. Y entonces estamos hablando ahí, y en un momento determinado, ella dice algo fuerte, entonces le dice: usted es para persona, porque tampoco, no para que te ponga así, tampoco. Mire, usted no tiene razón de nada, ya se puede poner como le dé su gana.
O sea, yo peco contra ti y ahora yo te quiero modelar como que tú vas a razonar. Pero ven acá. No, evidentemente a ella yo le digo, mira, tú no puedes estar todo el tiempo, si ya él te pidió perdón, tú no puedes estar todo el tiempo ahí, porque el perdón es tu perdón y se olvida. A eso se lo digo yo a ella. Pero a él no puede venir a decir que entonces ahora, no, tú tienes que... El que peca, confiesa y tiene que estar dispuesto a recibir las consecuencias de su pecado. Eso es parte de todo el proceso. Por otro lado, hermanos, en lugar de ocultar nuestros pecados, nos conviene más bien que salgan a la luz. Nos conviene, oigan la palabra, pastor, ¿y cómo va a convenir? Porque la Biblia lo dice. Es por eso que el salmista oraba en el Salmo 139, 23 y 24 de la siguiente manera: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que el salmista está pidiendo? El salmista está pidiendo, Señor, revélame aún aquellos pecados que yo ni siquiera soy consciente. No es solamente que yo tengo pecado oculto y no quiero confesar, es que el salmista dice, Señor, y si hay alguno que yo no soy consciente, dime cuál es, muéstramelo para yo también confesarlo y arrepentirme. Pero por otro lado, la confesión no es una fórmula mágica, sino que debe ir acompañada de un reconocimiento sincero. No es déjame confesar para salir de esto o para resolver el problema. No, déjame confesar con un corazón triste, porque yo he pecado, y el pecado no es poca cosa delante de Dios. Yo he ofendido a Dios y posiblemente he ofendido a otros. Así que no es solamente decir he pecado. Nosotros tenemos en las Escrituras varios ejemplos de hombres que en un momento determinado dijeron he pecado, y sin embargo no era un arrepentimiento sincero. Lo hizo Esaú, lo hizo Faraón, lo hizo Balaán, lo hizo Judas. Esos 4 hombres usted los busca en la Escritura y en un momento determinado dijeron es verdad, he pecado, y no fue un arrepentimiento verdadero. Lo dijeron de la boca para afuera para resolver una situación particular. Así que no es solamente decir lo correcto, sino con una actitud correcta. Pero la forma bíblica de manejar el pecado no es solamente confesándolos. Hay otra parte. Dicen, más el que los confiesa y se aparta, más el que los confiesa y los abandona. Y esta es la segunda forma en que debemos manejar el pecado en nuestras vidas. La palabra apartarse, abandonar, significa soltar, renunciar, cesar, dejar, desechar. Una de las mayores evidencias de un verdadero arrepentimiento es lo confieso y me aparto. Y eso no significa que se elimina totalmente la posibilidad de volver a cometer un pecado específico. No, o sea, de este lado del sol no podemos eliminar del todo. En algún momento de debilidad uno puede volver a caer, pero nadie, absolutamente nadie, puede clamar que está arrepentido y al mismo tiempo continuar en la práctica del pecado. No, yo estoy arrepentido. Entonces tú ya te separaste. No, espérate, que eso no es fácil. No, espérate, pero tú estás arrepentido o no estás arrepentido. Yo estoy arrepentido, pero estoy buscando la forma. No, tú no estás arrepentido. Tú estás arrepentido, tú cortas eso como sea, cortado de plano, ¡fua! Ya se acabó. No, porque ofende a Dios. Yo me arrepentí, pastor, y entonces, no, espérese, lo que pasa es que ya estoy robándome los últimos chelitos para cuadrar el presupuesto que yo me había hecho para la casa. No, tú lo cortas independientemente de las circunstancias que vengan, de las consecuencias. Pastor, pero que si yo corto eso ahora va a ser peor. Nunca va a ser peor que pecar flagrantemente. Nunca. Puede ser que el cortarlo de raíz te traiga circunstancias visibles y consecuencias visibles que tú no quieres, pero siempre van a ser mejor, por duras que sean,
que seguir pecando delante de Dios, porque ese pecado sí es verdad que te va a traer consecuencias, que seguro van a ser mucho peores. Así que hay que apartarse, hay que abandonarlos. Es precisamente a eso que se refiere el apóstol Juan cuando dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10, lo siguiente. Es una porción un poquito larga, pero permítanme leerlo. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él, Cristo, se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y en el versículo 9 se usa el presente continuo, lo que significa que el que ha conocido a Dios no hace del pecado su forma de vida. Cuando el apóstol Juan dice aquí que el cristiano no peca en un momento determinado, expresado así, en el contexto general, uno se da cuenta que lo que significa es que no practica el pecado. Porque no hay hombre que no peque. Él mismo dice, si decimos que no tenemos pecado, acusamos a Dios de mentiroso. Los creyentes pecamos, pero no practicamos el pecado. Son dos cosas diferentes. Pecamos y nos arrepentimos. Y luego pecamos de otra manera y nos arrepentimos, lo confesamos, nos apartamos. Pero nadie que permanece en un pecado puede decir que es creyente y seguir permaneciendo en él. Porque lo que está manifestando es que es un impío, que es alguien que no conoce a Dios. Eso es lo que está diciendo esto aquí. Y hermanos, aunque hay hábitos pecaminosos que pueden tomar cierto tiempo en ser abandonados totalmente, mientras hay una lucha intensa, el verdadero cristiano tiene la intención y el fuerte deseo de apartarse de ellos y de hacer lo que sea necesario para lograrlo. Puede ser que alguien venga de un mundo donde era alcohólico y se convierte. Y es impresionante como en muchos casos es como ¡paf! Un corte radical. Pero puede ser que alguien se convierta de verdad. Y un tiempo después se dio la circunstancia y se topó con un vaso mal puesto. ¡Fuáquiti! Bueno, él se da cuenta y se arrepiente y vuelve y se aparta. Y él está haciendo todo lo posible por mantenerse lejos. Un mes, 2 meses después puede suceder tal o cual circunstancia. La lucha es señal de vida. Lo que no es señal de vida es mantenerse como si nada y decir que yo soy cristiano porque hice una oración o porque... no. Porque el verdadero creyente no practica el pecado. Y así llegamos entonces a nuestra última pregunta al texto. ¿Cuál es el resultado de tratar correctamente con nuestros pecados? Ya nosotros sabemos el resultado de tratar incorrectamente con ellos. No prosperará. Pero el texto nos dice lo que no es y lo que es. Dice, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, el que los trata bíblicamente, alcanzará misericordia. Y la palabra utilizada allí significa tener compasión, sentir lástima. Hermanos, la misericordia es uno de los atributos de Dios. ¿Qué significa esto? Que es una característica de Dios, de su ser, de su naturaleza intrínseca a Él. Y a mí me encanta una porción de manera especial que habla de la misericordia de Dios. En capítulo 33 del libro de Éxodo, Moisés le hace una petición osada a Dios. Él le dice, Señor, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y Dios le dice, está bien, yo te voy a colocar en una peña, en una hendidura, y tú verás mis espaldas. Esto es una expresión antropomórfica, donde se le atribuyen forma humana a Dios, pero Dios no tiene forma humana, porque Dios no es espíritu, Dios es espíritu.
Sin embargo, es una forma de hablar que te voy a enseñar un poco, porque posiblemente en este cuerpo de carne tú no puedas resistir ver a Dios en todo su esplendor. Y fíjense qué interesante lo que sucede cuando Dios pasa delante de él proclamando su nombre. Capítulo 34, versículos 6 y 7a, dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Yo sé que muchos de nosotros pensamos que el mayor atributo de Dios o el que lo corona es la santidad. Y tenemos muchas porciones. Isaías 6, los querubines proclamando: santo, santo, santo. En Apocalipsis vemos también: santo es nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, pensemos en esto. Dios pasa delante de Moisés y él proclama la esencia de su naturaleza. Y casi todas las palabras que utiliza tienen que ver con su piedad y con su misericordia. ¡Wow! ¡Wow! Dios en su esencia es misericordioso y compasivo. Es precisamente su misericordia lo que lo lleva a no tratarnos como merecemos. ¿Qué dice Jeremías? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si Dios no fuera misericordioso, nosotros no estuviéramos en este lugar. Hace tiempo que nos hubieran hecho así: te fuiste. El hecho de que tú y yo estemos vivos respirando es por la misericordia de Dios. Porque nuestros pecados merecen el juicio, nuestros pecados merecen la muerte. Una de las cosas que más me impresiona de Dios es su gran misericordia y compasión hacia aquellos que reconocen sus pecados, se arrepienten y se humillan. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención en las Escrituras. Porque uno piensa en que Dios tenga misericordia de aquella pobre mujer que fue maltratada por su esposa, por su esposo, y abandonado por otra, después que ella lo ayudó a hacerse un profesional, y mientras él estudiaba en la universidad fajado, ella trabajaba y estaba con los niños para que él lograra graduarse. Y después que él se gradúa, el malvado se encuentra con una compañera de trabajo hermosísima, porque ya su esposa no está tan hermosa, porque ha tenido 3 hijos, ha amamantado a los 3 hijos, y entonces ahora resulta de quien cosecha es aquella. Entonces Dios tiene misericordia y uno dice: wow, qué bueno que Dios tiene misericordia. Pero de eso es fácil tener misericordia. La grandeza de la misericordia es tenerla aquel que no la merece. Y eso es lo que Dios hace. Pero a mí me impresiona cómo Dios responde a la confesión de los hombres. Es como que la confesión dispara la misericordia de Dios. ¡Wow! Miren lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículos 19 y 20. Porque después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Eso es el profeta hablando en nombre del pueblo. Y oigan la respuesta de Dios. ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Un niño encantador. Un niño encantador. Lean los profetas para que ustedes vean si es un niño encantador. ¡Terrible! Igual que tú y que yo. ¡Terrible! Pero ese niño terrible, en un momento determinado, se postra, se humilla, confiesa y pide perdón. Y dice que las entrañas a Dios se le conmueven. Y dice: yo voy a tener misericordia de él. ¡Wow! Hermano, yo no sé ustedes, pero eso sí nos da, sí a mí me da esperanza y gozo, el saber que Dios es tan misericordioso. Déjenme ponerles 2 ejemplos de la historia del pueblo de Dios. Acab. Ustedes saben que Acab fue uno de los peores reyes del reino del norte de Israel. Y estaba casado con una mujer que no se sabe cuál de los dos era más malo, con Jezabel. O sea, son una pareja terrible, explosiva. Los dos terribles. Miren lo que dice Primero de Reyes 21, del 25 al 28.
Miren la declaración cómo empieza. Inspirado por Dios, el autor dice: ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Wow. Él fue más malo que todito, es lo que está diciendo el Señor, el mismo Señor, y no lo deja ir. Sigue: su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Terrible. Pero ¿qué pasa? Versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. Y oigan la reacción de Dios en el versículo 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Uf. Es impresionante cómo Dios reacciona. Dios es mucho más santo que tú y que yo. Y si fuéramos tú y yo, sí, ahora estás así triste, ¿verdad? Después de todo lo que tú has hecho, te equivocaste. Así somos tú y yo. Dios, que es más santo, dice: se humilló, no voy a traer más sobre sus días porque se humilló. Wow. Otro caso, el caso de Manasés. Yo no sé cuántos recuerdan a Manasés. De los reyes de Israel fue de lo peor. Y peor aún, reinó por 55 años. Llevó a Israel a la idolatría y hasta llegó a ofrecer hijos suyos a pasarlos por fuego ante el dios Moloco. Es terrible. Segunda Crónicas 33, 12 y 13. Un hombre malo por mucho tiempo. Llega lo que dice aquí. Cuando estaba en angustia, porque Dios lo castigó, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era su Dios. Wow, mis hermanos, años y años de pecar y de llevar a la nación completa a pecar, pero en un momento se humilla y dice que las entrañas de Dios se conmovieron. Así que, mis hermanos, siempre es mejor, no importa lo grave que tú encuentres el pecado, siempre es mejor confesarlo, porque la confesión abre la puerta de la misericordia de Dios. Y yo no sé tú, yo no quiero ser tratado con justicia, yo quiero ser tratado con misericordia. La misericordia de Dios es más alta que los cielos. Wow. Hermanos, puede ser que el arrepentimiento y la confesión y el abandono del pecado no evite todas las consecuencias, pero la misericordia del Señor borra todo nuestro sentido de culpa, pues Él perdona todos nuestros pecados. Si usted en su vida de ladronzuelo le cortaron una mano un día que lo encontraron robando y usted se convierte, la mano no le crece, usted va a ser un cristiano manco. Pero ¿sabe qué? Todos sus pecados y todas sus fechorías van a ser perdonadas por la misericordia de Dios y por la sangre de Cristo que pagó por esos pecados. Miren a David. ¿Qué pasó con David? Bueno, el fruto de su adulterio, es decir, el niño con Betsabé, murió. Él oró. El Señor dijo: no Señor, y murió. Pero más adelante, de entre todas las esposas que él tenía, Dios levanta uno que sería su sustituto, que es Salomón. ¿Quién era la mamá de Salomón? Betsabé. ¡Wow! La misericordia de Dios. Porque, ay Señor, pero tú ya Dios juzgó ese pecado y ya David se arrepintió. Él no es como nosotros que a veces nos piden perdón y está bien, te perdono, pero al ratico nos vienen a buscar el lado y dice: no, está bien, pues eso no es así tampoco, ¿no? Pero ¿cómo que no es así? ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora tú me vas a poner ahora a penitencia, ¿verdad? Porque ya, pues yo te pedí perdón,
Sí, pero eso no es tan fácil. ¿Cómo que no es tan fácil? Humíllate, arrepiéntete, confiésalo y apártate. David no fue librado de las consecuencias, su hijo murió, pero sí de una conciencia contaminada por la culpa que le permitió restaurar el deleite de su comunión con Dios. Es por eso que él pudo decir en el Salmo 32, cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. David sabía lo que era lidiar con un pecado oculto y sabía también lo que era haber confesado y haber sido perdonado. Una diferencia del cielo a la tierra. El propósito del sentido de culpabilidad es precisamente conducirnos al arrepentimiento. Ahora, después que nos arrepentimos, hermanos, y confesamos y nos apartamos, créale a Dios, no trate de ser mejor que Dios, no se quede atrapado. ¿Y cómo yo fui capaz de hacer eso? ¿Cómo yo fui capaz de hacer eso? Tú eres capaz y yo también, y Dios lo sabe. Ya tú pediste perdón, cierra esa página y hazlo bien, para la gloria de su nombre. Dice Lutzer, una vez nos arrepentimos, confesamos y nos apartamos, la culpa que sentimos no es de Dios, sino que se origina en nosotros mismos o en Satanás. Nadie puede caer tan profundo que la gracia y la misericordia de Dios no puedan alcanzarle. Nadie. Así que, hermanos, permítanme concluir con algunas declaraciones y aplicaciones. En primer lugar, si alguien aquí dice ser cristiano y se mantiene con pecados ocultos sin manejarlo bíblicamente, déjame decirte dos cosas. La primera, has elegido voluntariamente vivir de la manera más miserablemente posible. Spurgeon dice lo siguiente: de todos los pecadores, el hombre que dice ser cristiano y sin embargo vive en pecado es el más miserable. Porque el creyente se deleita en la santidad. El inconverso, estoy perdido, pero esto es lo que yo quiero. Pero aquí está el cristiano que ni anda en santidad, pero tampoco con el conocimiento que tiene puede estar tranquilo pecando. Así que es terrible. Pero eso es hablando temporalmente. Porque un estilo de vida así permanente es señal de muerte espiritual. Si tu estilo de vida es una doble vida, o un pecado oculto, o un pecado no confesado, o un pecado del que tú no te has apartado, tú no tienes derecho a clamar que tú eres creyente. No tienes derecho, porque los frutos que tú estás dando no son de creyente. Y como yo decía ahorita, si dices ser cristiano y al mismo tiempo que vives una vida doble, no tienes un sentido de culpa, no hay ninguna razón bíblica para creer que realmente lo eres. Ninguna. A los creyentes, hermanos, nos conviene mantener nuestras cuentas al día con el Señor. Así que no seamos reacios a ser confrontados por el Señor y a ser confrontados por otros. No, lo mío es con el Señor. A mí que nadie me venga a decir mi pecado. Y el Señor te va a hablar. Mira, ¡hey! No es a través de los hermanos, a través de los pastores, a través de hermanos maduros en la iglesia que el Señor puede trabajar. A través de algunos hermanos que por alguna razón en la providencia de Dios se han enterado y vienen y acuden donde ti te dice: fulano, tú estás pecando, y tú empiezas ahí a patalear. No, pero espérate, no, tú estás pecando, tú tienes que dejar eso, tú tienes que apartarte de eso, tú tienes que dejar eso. Velo eso como una misericordia de Dios para ti. Es por eso, hermanos, que es altamente recomendable tener a alguien a quien rendimos cuenta con regularidad. Yo sé que eso va en contra de todo nuestro ser. Hasta de todo nuestro ser nos dice: no lo hagas. Pero, hermanos, nosotros vemos en la Biblia que es una buena costumbre. Aquí tenemos un joven que tiene problemas con la pornografía. Busca a otro joven creyente y ríndanse cuentas. ¿Qué significa eso? Empiecen a orar juntos y a tomar medidas para alejarse de eso. Y cuando caigan, llámalo y dile: oye, me volví a caer. Eso se va a convertir en un disuasivo para ti y se va a convertir en una ayuda también.
Estamos luchando por lo mismo, queremos salir de eso. Eclesiastés 4, 9 y 10, ¿qué dice? Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Sin embargo, hermanos, cualquiera que sea tu situación, seas un creyente o seas un inconverso que no has conocido todavía al Señor, la solución para ambos es la misma: acogerse a la misericordia de Dios confesando sus pecados. Confiesa tus pecados, humíllate, clama a Cristo, arrepiéntete y la misericordia de Dios te será concedida. Isaías 1:18: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Así que, hermanos y amigos, hay solución para nuestros pecados. Cristo en la cruz ofreció el perdón y ganó el perdón de los pecados de todos aquellos que se humillan y creen en Él. El que encubre sus pecados no prosperará. No importa lo que tú estás viendo con tus ojos. No prosperará. No le irá bien. No hay forma de que te vaya bien. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y no hay nada más valioso para nosotros de este lado del sol que alcanzar la misericordia de Dios. Termino con unas palabras de John Newton que me encantaría que se quedaran en tu mente. Cuando él estaba ya muy viejito, empezó a perder la memoria. Y ya él no recordaba muchos nombres, muchas personas. Ustedes saben que a veces a las personas mayores les pasa eso. Así que un día él dijo, estando ya en esa condición, él dijo lo siguiente: yo no recuerdo muchas cosas, pero hay dos que yo recuerdo claramente. Yo recuerdo que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Recordemos eso todo el tiempo y actuemos en consonancia. Vamos a orar. Señor, nosotros te clamamos que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre en lo más profundo de los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Muévenos, Señor, a manejar nuestros pecados de una manera bíblica, de una manera que traiga gloria a tu nombre, de una manera que nos permita estar gozosos en ti. Ten misericordia. Y a todo aquel que tiene doble vida, a todo aquel que tiene pecados ocultos, constríñelo, convéncelo de confesar y apartarse. Nos encomendamos en tus manos y alabamos con gozo tu gran misericordia y gracia que nos ha alcanzado. Solo tú eres digno de gloria, de honor, de alabanza, y la proclamamos en este momento. Condúcenos a nuestros hogares con tu protección y meditando en estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén.